Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos. Como decía Irak, esta es la tercera sesión del ciclo de conferencias que hemos denominado Descartados, porque efectivamente, partiendo de estos tres conceptos, nos hemos dado cuenta que hay una serie de personas, una serie de colectivos descartados en la sociedad a los que les tenemos que dar una respuesta y acoger como sociedad, ¿no? En este caso es el descarte al final de la vida y cómo realmente la eutanasia no es la solución a la que da respuesta a este momento vital por el que vamos a pasar todos, sino que la solución es el acompañamiento, los cuidados paliativos y la atención sanitaria integral, ¿no? Para ello contamos hoy con dos ponentes de primera línea, como decía Irak. Tenemos al doctor Ricardo Martino. Él es jefe de servicio de la Unidad de Atención Integral Paliativa Pediátrica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de aquí de Madrid. Es doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos, así como patrono de la Fundación Porque Viven. A su vez también contamos con la presencia del doctor Borja Montero Sánchez del Corral, responsable de la Unidad de Soporte y Cuidados Paliativos de la Clínica Universidad de Navarra, también aquí en Madrid, y miembro de la SECPAL, que es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, así como socio fundador de la Asociación Madrileña de Cuidados Paliativos. Y sin más dilación, entramos ya en la materia de hoy que nos interpela y vamos a abordar desde un punto de vista de las soluciones, un punto de vista de dar esperanza en este momento vital. Según el reciente informe de la evaluación anual sobre el proyecto de ayuda a morir del Ministerio de Sanidad, la prestación para ayuda a morir es cómo se ha denominado la eutanasia en la ley que se promulgó en 2021. Recoge datos de 2023, los últimos datos son del año 2023 y arroja una cifra de un crecimiento del 25% de peticiones de eutanasia con respecto al año anterior. Hemos pasado de unas solicitudes de 173 solicitudes en el año 2021 a 576 solicitudes en el año 22 y estamos ya en el año 23 en 766. A la vez contamos con datos de informes que realiza también SECPAL en cuanto a lo que es cuidados paliativos y conocemos que más de 70.000 pacientes mueren cada año en España con dolor intenso que podría evitarse con esta atención paliativa adecuada. Por eso quiero comenzar con el doctor Montero y ante estas cifras contundentes, ¿no? Doctor, quería preguntarle según su experiencia profesional qué evidencia científica, ¿no? nos habla de la efectividad de los cuidados paliativos en los enfermos terminales en cuanto a lo que es alivio del dolor y del sufrimiento, cómo estos cuidados paliativos ayudan como decía Irak, ¿no? a integrar a la familia del enfermo y cómo ese acompañamiento pues, reduce ese sufrimiento no solo del paciente, sino también de su entorno familiar más directo. Bueno, muchísimas gracias por hacer la propia presentación y por contar con nosotros esta tarde y poder hablar de este tema, ¿no? Bueno, es cierto que la evidencia de la asistencia paliativa es cada vez mayor. Manejamos cada vez más datos sobre la asistencia a los pacientes y sobre los equipos que asisten a personas con edades avanzadas, pero es cierto que es muy insuficiente, ¿no? Creemos que las administraciones, algunas hacen esfuerzos por adecuarse a los estándares que parecen más adecuados. Por ejemplo, la Asociación Europea de los Paliativos, un estudio hecho a través del Observatorio Atlantes, que está hecho en la Universidad de Navarra, estima que un indicador potente de cómo es la asistencia paliativa en un país es el número de equipos por 100.000 habitantes, ¿no? Y establece que un mínimo, digamos, adecuado sería un equipo por cada 100.000 habitantes. España, estos son datos ya un poquito antiguos, pues son 2019 y cuesta bastante trabajo volver a compilar los datos. España estaría en 0,23 equipos por 100.000 habitantes. Es decir, estamos muy lejos de lo que sería necesario para atender a todas esas personas que, bueno, esto conecta un poco con el tema, ¿no? Cuando alguien sufre, pues poder ser un callejón sin salida, ¿no? Una situación en la que
a uno no le extraña que pueda pensar en eutanasia, ¿no? Es decir, no es un pensamiento, digamos, puramente ideológico o puramente, digamos, de autonomía únicamente, sino fundamentado en un sufrimiento muy intenso, ¿no? Es decir, que esta realidad la vemos y, de hecho, constatamos que algún paciente que cuando empezamos a atender nos dice que por qué no pediría la eutanasia, deja de hacerlo cuando su dolor se controla y cuando su situación clínica es mejor, ¿no? Es decir, que en ese juego complicado es importantísimo atender bien a la gente, ¿no? Es decir, que sería la primera misión de la medicina. Por lo tanto, evidencia científica hay, ¿no? Y es con todas las cosas. Sí, como esta atención de cuidados paliativos adecuada, como explicaba usted bien, ayuda no solo al enfermo, sino también a su entorno familiar, porque al final es algo que el sufrimiento y la enfermedad se lleva dentro de la familia también. O sea, ese concepto quizás se podía resumir en lo que era un poco la madre de los cuidados paliativos contemporáneos, llamada así Seri Saunders, una médico inglesa con una trayectoria interesantísima profesional y personal, y que fue la que desarrolló la medicina paliativa cuando en Inglaterra no se hacía mucho caso a los pacientes terminales. Acuñó un término llamado el dolor total, ¿no? Que es un dolor que no solo es físico, es decir, no solo es un dolor material, digamos, que tiene el paciente por su enfermedad, sino que es un dolor social, un dolor espiritual, un dolor familiar. Es decir, abarca la totalidad de la persona y, por lo tanto, de su entorno. Es poco razonable pensar que las cuestiones de enfermedad o de dolor se circunscriben al paciente exclusivamente, ¿no? Incluso que el paciente sea el único que puede, digamos, establecer una opinión al respecto, ¿no? No puede desprenderse de su entorno, es fundamental y es esencial, ¿no? Y los cuidados paliativos, nosotros hacemos muchísimas intervenciones de encuentros con la familia y de intervenciones de los psicooncólogos con el paciente y con las familias, cuando hay niños o botellitos o en situaciones de dificultad, también los trabajadores sociales. Es decir, es un amplísimo despliegue para atender toda esa necesidad que brota en el fondo, la necesidad de cuidar. Al tema de los cuidados paliativos infantiles pediátricos lo veremos ahora en un momento con el doctor Martino, pero nos vamos justamente a Inglaterra, relacionado con lo que nos acaba de exponer, y a raíz del debate que se ha originado en el Parlamento inglés ante la elaboración del proyecto de ley sobre muerte asistida en adultos, un diputado de este mismo Parlamento, Kim Farron, dijo textualmente: en la última década, los países europeos sin muerte asistida aumentaron la inversión en cuidados paliativos 3 veces más que aquellos que sí que la habían legalizado. En relación a esto y partiendo de ese dato del 0,23 que nos acaba de comentar, ¿usted cree que la legalización de la muerte asistida, de la eutanasia, tiene un impacto negativo en lo que es en los estados, en el entramado sanitario, para llevar a cabo el desarrollo de los cuidados paliativos? Yo creo que sobre todo es un problema sistémico, ¿no? O sea, y quitando que puedo decir, no te queda un dato concreto sobre cómo se puede comparar, ¿no? Digamos, sobre este decir, necesitamos comparar un grupo con otro, ¿no? Sería casi imposible comparar un grupo de no paliativos con un grupo de sí paliativos y eutanasia a la vez, ¿no? Pero sí que parece, o sea, un problema más bien sistémico, ¿no? Es decir, en tanto en cuanto la sociedad asume que el paciente puede ser una carga, que hacemos mucho trabajo y la sociedad va con un camino un poco de dinero, bienestar, abandonando un poco cuestiones esenciales, bueno, os parece razonable que se abra camino, el que cada vez sea más frecuente hacer esto. Y sobre todo, lo que decía un profesor de la Universidad de Nabul, de Pielmo Montero, los de Derecho, decía que la gente tiende a ver como bueno lo que es ilegal, ¿no? De manera que, lógicamente, parece que hay una deriva como suyo, ¿no? Para aceptar la eutanasia como algo normalizado, ¿no? Como algo que es legal y, por lo tanto, no supone grandes problemas. He de decir también que en Inglaterra debe ser la séptima vez que se lleva al Parlamento británico la legalización de la eutanasia, pero no lo ha conseguido, ¿no? Y aprovecho para decir también que cuando
cuando se plantea eutanasia como algo como muy necesario, como una demanda social, como algo que es como casi un grito, ¿no? de las personas, bueno, si uno se para a analizar el mundo y decir, bueno, ¿cuántos países hay en el mundo? ¿No? Eso es una pregunta que no lo sabemos porque es un dato que no es cuenta. O sea, bueno, y el número de países del mundo es 198, ¿no? Más o menos, ¿no? El último país incorporado, creo que es a una escuela que los que conoce, creo que es ¿dónde se ha despenalizado la eutanasia de 198? Desde que esto empieza, bueno, los años 70 en Holanda es una realidad, en 6 países. Es despenalizado hoy por hoy, que son Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Colombia, Canadá y España. Nos faltaría Nueva Zelanda y Australia, que están ahí en ese proceso, pero bueno, la inmensa mayoría de los países, el entorno europeo, Francia, Alemania, Italia, Checoslovaquia, Austria, Suiza, no han legalizado o despenalizado la eutanasia. Y hay cuestiones muy de fondo y muy importantes y que es fundamental en el derecho mismo, ¿no? Es decir, aceptar que los médicos puedan provocar la muerte, eso es la eutanasia, es algo muy difícil de encajar en un ordenamiento jurídico sensato. Es decir, que los médicos provoquen la muerte de un paciente y no pase nada, y no les pase nada, es una cosa que en los países como más legalistas, ¿no? O sea, los sajones son muy legalistas. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos rechazó esto, ¿no? Existe el suicidio asistido, pero no lo eutanasia. Es decir, poner a los profesionales sanitarios en el brete de administrar la muerte es algo muy, muy, muy lejos de lo que en el mundo jurídico se puede considerar sensato. Efectivamente, es algo que va contra el juramento hipocrático y es difícil creer que un médico que está llamado a una vocación de curar y de acompañar a un paciente pues quiera hacer lo contrario, ¿no? Quería preguntarle al doctor Martino, cuando estuvimos preparando la sesión, hablábamos, generalmente cuando hablamos de eutanasia, tenemos en la cabeza, ¿no? La eutanasia de pacientes de edad adulta, pero es una realidad abrumadora que ya empieza a afectar a la población infantil, ¿no? Y es algo que nosotros también desde la Fundación creemos que es algo que hay que poner sobre la mesa y por eso hoy hemos invitado al doctor Martino para que nos dé una valoración de comienzo general en cuanto a lo que es la eutanasia y los cuidados paliativos o sea, cómo poner en valor la vida de niños que están en situación de enfermedades graves o irreversibles, ¿no? Discapacidades que igual pues no tienen una esperanza de vida muy larga, ¿no? Bueno, cuando se empieza a hablar de este tema, lo primero que hay que decir es que los niños también se mueren, ¿vale? Porque la gente no lo percibe, no lo sabe, y hay una realidad que de los 3.000 niños que se mueren al año en España, y hablo de menores de 20 años, la mitad se muere en el primer año de vida y la mitad en el primer mes de vida. Eso quiere decir que la mayor parte de los niños que se mueren de algo con lo que nacieron o que les pasó durante el embarazo o después. Así que es una realidad que hay que enfocar ya desde el embarazo. Es decir, desde el embarazo se diagnostican enfermedades que no tienen curación y que van a marcar cómo va a ser la vida de ese niño desde el principio. Eso hay gente que le puede incomodar porque no sabe qué hacer. O sea, como nosotros estamos inventados para curar y estamos ahora fascinados por la tecnología y por todo lo que podemos hacer, cuando a una mujer durante el embarazo le diagnostican de una enfermedad, ¿no?, genética, una trisomía, lo que sea, a veces el médico no sabe cómo va a ser la vida de ese niño después. Y entonces su esquema reducido es, tiene una enfermedad que le va a producir malformaciones, por tanto se va a morir, por tanto que se muera ya. Y eso a veces se hace desde quien atiende a los embarazos. Nosotros que hacemos cuidados paliativos perinatales desde el principio
¿Qué podemos aportar? Pues decir, bueno, es que estos niños tienen una enfermedad que, digamos que no es incompatible con la vida, por lo menos intrauterina, porque la naturaleza es muy sabia y hay abortos espontáneos que se producen, pero el útero materno y la circulación sanguínea y todo permiten que vivan niños que fuera tienen dificultades, pero dentro no. Y hay muchas familias que quieren cuidarles en tanto vivan. Pero luego, a veces también por desconocimiento, porque a esto de los paliativos pediátricos no hay mucha gente que se dedique, nosotros ni aprendemos eso ni tenemos experiencia en general en el mundo de la pediatría de saber cómo es la vida de esos niños. Entonces es muy importante que sabiendo cómo es la vida de esos niños en tiempo y en forma y que pueden vivir 6 meses o 6 años, esa información se pueda dar también a la familia para que si tienen que decidir lo que sea, decidan con alternativas, no con unilateralidad. Entonces, pues ese es el primer mensaje. Hay niños que se mueren y la mayor parte de cosas con las que nacen, pero antes de morirse están vivos. Y entonces, bueno, hay que cuidarles. ¿Qué se hace desde los cuidados paliativos pediátricos? Pues ayudar, digamos, a que el niño esté lo mejor posible en tanto viva y ayudar a la familia a cuidarle y afrontar esa realidad, que es una realidad muy dura, ¿vale? Y luego tiene que también, bueno, pues tiene que crear una conciencia social porque es un tema muy desconocido, muy rechazado y que cuando la gente no sabe, pues prefiere mirar hacia otro lado y prefiere que el problema se acabe lo antes posible. Entonces, bueno, pues eutanasia en niños en España hay, no, porque la ley es para mayores de 18 años. ¿Lo va a haber? Pues no lo sé, yo espero que no. ¿Qué pasa con los países en los que hay una eutanasia por representación? Porque en realidad la eutanasia la tiene que pedir uno mismo. Y cuando estamos hablando de recién nacidos, ¿no?, como en Holanda, los niños no pueden pedirlo. Otros lo piden por él. Lo piden las familias, lo proponen los médicos. Entonces, al niño no se le da opción ni tiene oportunidad de decidir. Al adulto sí, ¿vale? Pero al niño no se le da opción. Entonces, es, desde mi punto de vista, mucho más grave. Porque tú estás decidiendo que la vida de ese niño no merece la pena ser vivida. Ya no es, como decía Borja, que uno sufra por la vida que tiene, por el dolor que tiene y diga, es que me quiero morir. Bueno, pues lo dices. Pero cuando no lo puedes decir, y a lo mejor no lo piensas y a lo mejor no lo experimentas así, otros deciden por ti. Entonces, esto de hablar de eutanasia infantil son palabras mayores, pero para que fueran de eutanasia tendrían que pedirlo. Y bueno, pues en Bélgica desde el 2014 también se permite que los adolescentes puedan pedir, pero la mayor parte de los niños que se mueren después de años de discapacidad y la mayor parte no se pueden expresar por sí mismos. Entonces, o por edad, porque se mueren al principio, o como consecuencia de enfermedades de larga evolución y con mucha limitación, tampoco se pueden expresar, estamos hablando de decidir por la vida de otros. Y eso es la vida de otros, ¿vale? Así que yo a la vida de otros le tengo mucho respeto. Efectivamente. Esa realidad nosotros bueno, pues la vemos, ¿no? Como cuando hay un diagnóstico de discapacidad, pues algunas familias se enfrentan a que les den la información pues sesgada o unilateral, como decía el doctor, ¿no? Pero también es una realidad el no poder expresarse cuando es en adultos, ¿no? También es una realidad que vemos que hay veces que las familias pues toman decisión con pacientes que a lo mejor están en coma o con pacientes que por una discapacidad no pueden expresar que quieren seguir viviendo y al final pues el entorno social, la presión de los familiares o el equipo médico que asiste pues toma una decisión que igual él no tomaría, ¿no? Siguiendo con el tema de los niños, hay un tema que a nosotros también nos llama la atención, lo hablábamos un poco al comienzo, ¿no? Esa como tendencia o pequeños brotes
que empieza a ver de niños que acuden a consulta pues con intentos de suicidio o con ganas de verdad de quererse quitar la vida. La gran mayoría probablemente con temas más pues de dolor psicológico, muchas veces más que físico. ¿Y qué opinión le merece que, como dice usted, gracias a Dios, pues la ley actual que tenemos en España no permite que puedan hacer una solicitud en firme de la eutanasia, pero qué opinión le merece cómo deberíamos de acogerles, ¿no? Estamos en una sesión que estamos hablando de descartados, cómo deberíamos de acogerles para que, bueno, pues dirigirles a que tengan un mayor aprecio por la vida y que puedan repetir esa primera decisión que igual les sale más de manera espontánea, ¿no? Sí, pero cuando ahora es un problema, ¿no? El problema de la salud mental en gente joven, porque se ha disparado, pero cuando esos adolescentes dicen me quiero morir, no les dejamos, porque consideramos, primero, que no es bueno que se mueran, y segundo, a lo mejor están en una situación de salud mental que no les hace competentes para que esa decisión sea adecuada. Eso también hay que tenerlo en cuenta en adultos, porque el tema de salud mental, ¿no? Cuando ahora se abre la puerta, es que no haya una evaluación, bueno, pues también, o sea, la salud mental hay que atenderla y hay que colocarle a la gente, bueno, pues en el mejor lugar posible para que pueda seguir gobernando su vida. Esto en adolescentes, pues por supuesto, pero en los adultos también, ¿no? También uno puede decir, para poder ser libre tienes que tener alternativas. O para poder, digamos, si no hay recursos de salud mental para atender a esos chicos o esas chicas, pues se nos escapan y se suicidan. Se han multiplicado los recursos de salud mental en la Comunidad de Madrid, en España, en los últimos 5 años, porque está desbordado. Esa misma reacción se podría hacer con los cuidados paliativos, ¿no? Es decir, si la realidad es que es así, bueno, pues se podrían multiplicar los recursos. Entonces, como dice el doctor Montero, cuando alguien dice me quiero morir, pues ¿qué es lo que te está diciendo? Estoy sufriendo, pero el sufrimiento es mucho más allá que el dolor, ¿no? El sufrimiento es de la persona, y la persona puede sufrir por estar sola. O sea, a igualdad de dolor físico, hay gente que tiene una actitud frente a la vida y otro. Y eso depende de su historia, su vida, su familia, su cuidado, ¿vale? Entonces, toda la sociedad, como antes, ¿no? Antes en los pueblos, ¿no? Cuando alguien se iba a morir, todo el mundo en el pueblo lo sabía, y las señoras iban a hacer la compra y luego venían a visitar al que se estaba muriendo y luego seguían haciendo sus cosas porque se normalizaba en la vida. Entonces, ahora se está intentando volver a revincular a la sociedad civil con la atención paliativa, porque no damos abasto los profesionales con la cantidad de trabajo que hay que hacer. Entonces ahora se han inventado una cosa que se llama ciudades compasivas, que es el pueblo de antes, ¿no? Que quiere decir que todos los vecinos, la sociedad, se involucra en el cuidado de esas personas enfermas en una situación final de vida. Entonces, bueno, esto a mí me parece bien. Hay que divulgar y volver a tomar conciencia de que a lo mejor mi vecino me necesita. Bueno, lo mismo que si tenemos una familia, pues con los niños tenemos la suerte que tienen padres, hermanos, abuelos, tíos. En España todavía la familia ampliada cumple una función. Y entonces hay muchos más vínculos que le sostienen y mucho más cuidadores que pueden participar en eso. A veces en una persona mayor, viuda, que vive sola, el cuidador es un problema y no puede estar en su casa y tiene que estar en un centro porque no hay nadie que le pueda cuidar. Entonces, bueno, pues esto que habéis propuesto vosotros de rescatar los vínculos en la sociedad está bien, pero hay que tomárselo en serio. Y efectivamente, vivimos en una sociedad, ¿no? que yo creo que adolece de cierto individualismo y de cierto egoísmo, ¿no? Decía el doctor Montero que vamos rápido. Muchas veces, pues eso
causa el que no sepas que el vecino que tienes en la puerta de al lado pueda estar necesitando tu ayuda. Pero también tenemos otra realidad que es la famosa autonomía del paciente, ¿no? Yo decido, y lo vemos en multitud de temas, ¿no? Hemos tratado en la primera sesión el aborto, entonces yo decido, es mi cuerpo, y eso se va trasladando a todas las realidades con las que nos enfrentamos, ¿no? En ese sentido, o sea, ¿cómo podemos encontrar un equilibrio entre la autonomía del paciente y realmente ayudarle a una persona que dice yo me quiero morir, a realmente enfrentarse a la realidad que tiene y que igual no es lo que quiere, pero no se ha enfrentado a ello, ¿no? ¿Cómo lo abordan en su día a día? Y el concepto de autonomía es un temazo, ¿no? Porque realmente, y volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Al problema sistémico. Es decir, uno no puede pedir justicia si es injusto en su vida, ¿no? No podemos esperar que los políticos cambien la sociedad. La sociedad la cambiamos nosotros, las personas, ¿no? Humildemente en nuestro espacio y con nuestro vivir lo más recto posible, ¿no? ¿Por qué digo esto ahora, no? Porque cuando se invoca la ley de autonomía del paciente, que por cierto es una ley muy interesante, ¿no? Siendo Aznar presidente del gobierno, 2004 fue, creo. 2002. Gracias, Ricardo. 2002 es muy interesante, ¿no? Porque digamos que cristaliza la necesidad de que la medicina haga partícipe al paciente de modo fehaciente de sus decisiones, ¿no? Con el consentimiento informado, con el rechazo de tratamiento, ¿no? Con las voluntades anticipadas. Pero esa autonomía o sea, es muy interesante porque uno decide qué preferiría dentro de la lex artis, ¿no? De lo que en medicina se hace, ¿no? La autonomía de decisión es una cosa, ¿no? Pero otra cosa es la autonomía personal. Entonces, a nadie se le ocurre decir que un conductor kamikaze, que va en sentido contrario, poniendo en riesgo su vida y la de los demás, incluso produciendo la muerte, lo hace en virtud de su autonomía personal. Porque hay algo que no encaja, ¿no? Dices, la autonomía en principio es una cosa positiva, es una cosa que falla, ¿no? ¿Qué falla? Lo que falla ahí es que esa persona hace eso en virtud de su libertad, lo hace libremente. Pero la autonomía, si vamos a la raíz de la palabra, ¿no? Es autonomus. Y nomus es ley, propia ley. Es decir, la autonomía entendida como algo moral o como algo fundamental exige que haya una ley. Y que haya una ley exige que esa ley pretenda una justicia. Porque si la ley se hace para que no haya justicia, pues francamente no sirve para nada, ¿no? De manera que la cuestión de autonomía de la persona tiene que estar vinculada a algo defendible, algo racionalmente defendible y sostenible con lo que puedes convencer a otros. No puede ser un sentimiento, ¿no? La autonomía no es yo esto es lo que siento, ¿no? Y bueno, al hilo del comentario, Rafaela, sobre el aborto, solo un apunte, ¿no? Lo que pone de manifiesto la ciencia y la tecnología con la gestación subrogada, que en este caso es una buena noticia, es que el embrión es tan independiente, es tan absolutamente independiente, que es capaz de crecer en un útero que nada tiene que ver con él, que puede ser de otra raza. Es decir, solo hace falta que tenga el sustrato para vivir y vive, pero vive por él mismo. La placenta la crea el embrión, no la madre. La madre es solo el nido que acoge la vida. Por lo tanto, ese embrión es absolutamente autónomo. Es otra cosa. Y es capaz de crecer. Es un misterio para la inmunología, es un verdadero misterio, ¿no? Cómo un útero no rechaza algo que no tiene nada que ver con él. Ni siquiera la mitad de su carga genética. No tiene nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, la autonomía es un temazo, ¿no? Yo creo que es algo en lo que hay que profundizar y donde quizá las personas, o sea, nosotros podemos promover que las personas cuando hablan de autonomía sepamos de qué hablamos, ¿no? Es muy lícito rechazar un tratamiento, muy lícito. Yo tuve una paciente que tenía 82 años, una mujer guapísima, elegantísima, fumadora, todo lo que podía, que le diagnosticaron un cáncer de pulmón.
y estaba en estadio 4 y les preguntaba a los oncólogos, oye, yo si me trato, si no me trato, ¿cuánto voy a vivir? Dijeron, pues más o menos 1 año. Y si me trato, pues quizá 4 meses más. Y dijo, no me trato. Y decidió no tratarse. Y falleció en casa tranquilamente rodeada de su familia, ¿no? Bueno, eso es totalmente lícito, ¿no? Es decir, ante un diagnóstico de una persona muy mayor, es totalmente legítimo. Decir, bueno, yo... si me dijeras, mira, no, es que hay una probabilidad altísima de que te cure, bueno, pues adelante, ¿no? Pero con una probabilidad no solo, o sea, inexistente de supervivencia, solo de prolongación de la vida, la persona decide autónomamente eso. ¿Por qué? Tiene bastante sentido, ¿no? Encaja bien, lo puedes comprender, tiene hechura, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es algo que tenemos que ayudar a comprender mejor. Tú decías antes, ¿no? O traías otra vez a colación el individualismo y el doctor Martino, las comunidades compasivas. Nosotros no vivimos aislados, vivimos en una comunidad en la que tenemos que tener en cuenta. No significa decir que nos oprima y nos condicione, sino que nos haga conscientes de quiénes somos y de dónde estamos. En ese sentido, cuando las familias tienen que decidir por pacientes menores, doctor Martino, ¿cómo podemos, desde la posición del médico, ayudarles a entender esa autonomía? Porque deciden por otro. Bueno, es que hay que buscar lo que es bueno para el niño. Entonces, las familias casi siempre quieren lo que es bueno para el niño, pero a veces no saben cómo se hace. Porque en una situación de enfermedad donde hay tratamientos en juego, para evaluar los tratamientos y los pronósticos y las supervivencias hace falta competencia, y eso es competencia profesional. Entonces, nosotros no podemos desentendernos de la responsabilidad de participar en esa toma de decisiones si lo que nos guía es lo que se llama el mejor interés del paciente o lo bueno para el niño. ¿Por qué? Porque bueno, pues hay cosas que son muy difíciles. No podemos decir, bueno, yo no lo haría, pero si la familia quiere, si es malo para el niño, no se puede hacer. Y las familias tienen deseos de que su hijo se cure, que no se muera, pero eso es un deseo. Y otra cosa es tomar una decisión con competencia. Una cosa es querer el bien y otra cosa es hacer el bien. Querer el bien es benevolencia y hacer el bien es beneficencia. Entonces, la beneficencia por la autonomía está desprestigiada, pero, digamos, vivimos para hacer el bien a los demás. Entonces, no puedes dejar, como yo no querría que a mí me dejaran a mi suerte decidiendo algo que no conozco. Bueno, si yo, aunque tenga la edad que tengo, si me dicen, no, decide tú este tratamiento, pues yo no tengo competencia para hacer eso. Yo tampoco puedo echarle una carga a unas familias en esa toma de decisiones. Entonces, cada uno tiene que aportar lo que sabe y lo que le corresponde. Entonces, tenemos que buscar los acuerdos en las familias para identificar lo bueno para el niño. Y a partir de ahí, la parte técnica, la mayor parte de la responsabilidad recae sobre nosotros. Y son procesos de toma de decisiones que no se hacen en un minuto, ¿vale? Sino que llevan un tiempo, llevan muchas sentadas, tenemos que explicar lo inexplicable, porque esto que hacemos nosotros es muy difícil y que un niño se muera, como decíamos antes, pues es que cuesta digerirlo. Entonces no puedes dejar a las familias a su suerte decidiendo cosas que luego les pasen factura porque no han sido lo mejor para su hijo. Entonces tienes que ayudar también. Sí, esto resume un poco bueno, pues el principio hipocrático de non nocere, no hacer daño, ¿no? Lo primero, no hacer daño, en el que deja una posición el médico en el que tiene que ser tener ese rol de protección de la vida y que las familias o que el paciente, en caso de adultos que pueden decidir, pues no les vean como un facilitador de la muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo se enfrentan ustedes a esta realidad de familias que les vean como alguien en su equipo, por decirlo de una manera más coloquial, y no realmente alguien que va a venir aquí a facilitar
lo que no corresponde, que es una muerte antes de tiempo, ¿no? Hombre, o sea, nuestra experiencia es que a pesar de que exista esta nueva cuestión de la eutanasia, ¿no? De la despenalización de la eutanasia, en general lo que nos encontramos es que casi todo el mundo entiende tanto que la medicina es para la vida, es decir, que los médicos no estamos para causar la muerte, como un inmediato agradecimiento cuando ven que lo que intentamos es evitar su sufrimiento, ¿no? Y esto es una cuestión fundamental, ¿no? Es decir, la medicina, el enemigo es el sufrimiento, el primero de todos, ¿no? A veces conseguimos soslayarlo, otras veces no lo conseguimos del todo, y algunos sufrimientos, pues las personas hemos de cargar con ellos quizá para siempre, ¿no? Por la dificultad, ¿no? Cuando muere un hijo, ¿no? Esto es algo que probablemente deja una cicatriz indeleble, ¿no? Algo que bueno, pues luego puedes encajar a lo mejor. El doctor Martino sabrá mucho más de esto que yo, ¿no? Pero la experiencia es que casi todas las personas entienden también lo que decía el doctor Martino, ¿no? ¿Cuál es el bien? ¿No? ¿Cuál es el bien del paciente? El bien del paciente a veces es hacer y otras veces es no hacer. Por ejemplo, cuando un paciente con cáncer avanzado que no tiene una anorexia tremenda, ¿no? Es una falta de apetito tremenda y está en una fase muy avanzada, no le ponemos una sonda nasogástrica para alimentarlo, porque no tiene sentido, ¿no? Es decir, eso no tiene sentido. A veces hacemos otras cosas. Por ejemplo, si el paciente tiene ese cuadro porque tiene una obstrucción intestinal que es solucionable, se le pone nutrición parenteral, nutrición por vena, para poder intervenirle y solucionar el problema, ¿no? Pero en cada caso hay que buscar cuál es el bien del paciente, ¿no? Esa es la clave. La medicina debe buscar el bien. El bien es algo es muy poliédrico, ¿no? Porque es el bien del paciente físico, el bien del paciente en cuanto a sus convicciones, el bien del paciente en cuanto a su familia, a su situación social. Es decir, tiene muchísimas caras, ¿no? Pero casi todo el mundo entiende que eso es lo correcto, que eso es lo que debemos hacer. Y, bueno, pues algún paciente que de alguna manera nos invita a lo contrario, nosotros decimos, eso no lo vamos a hacer, ¿no? Y quizá a lo mejor es sorpresa para algunos, ¿no? Pero mi experiencia personal es que el paciente lo que espera cuando te pide la eutanasia es que le digas que no. No espera que le digas que sí. Es decir, de un médico no espera que estés de acuerdo, ¿no? Que quieras su muerte en el fondo, ¿no? Esto es como un juego, ¿no? Parece una pregunta que es ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para atenderme, ¿no? Para cuidarme? Esa es mi experiencia. No sé si quiere añadir algo más. Bueno, yo creo que veníamos aquí a buscar esperanza, ¿no? Entonces, ¿para qué ha servido? Yo creo que desde la promulgación de la ley de eutanasia ha habido una ola social de interés por los cuidados paliativos. Esto que estáis haciendo vosotros lo están haciendo otros, ¿vale? Hay dos factores. Uno ha sido la promulgación de la ley de eutanasia y otra probablemente la experiencia vital de la pandemia y de las muertes en soledad y de la falta de despedida que ha hecho que socialmente haya un movimiento en buscando qué es esto que pueden aportar los cuidados paliativos y ahora no desde las administraciones, pero sí desde otras organizaciones se están poniendo recursos para que esto suceda, ¿no? Luego, otra cuestión, ¿no? que deja claro la ley de eutanasia es que, como decías tú, se ha llamado prestación de ayuda al morir. Y luego dice, y además están los cuidados paliativos. Y en los cuidados paliativos, que antes la gente los entendía como cuidan a los que se mueren, ahora el mensaje está virando a la vida del paciente, porque para morirse hay que estar vivo. Entonces, nosotros nos ocupamos de los vivos, no de los muertos. Eso se ocupan las funerarias. Nosotros de los vivos. Con lo cual, tenemos un trabajo muy bonito, que es trabajar con la vida de la gente, ¿vale? Entonces, ese es un mensaje. Y luego, otro mensaje de esperanza es que, aunque hayan crecido las solicitudes de eutanasia, estábamos hablando de 100 y pico contra 80.000 de los identificados que necesitarían cuidados paliativos. Pero en España se mueren 300.000 personas al año. Así que no se ha legislado para la mayoría, solo se ha legislado para la minoría. Pero bueno, si tenemos que comparar, la mayor parte
de la gente no se muere por eutanasia, se muere de otra forma. Por eso yo creo que la eutanasia, que además etimológicamente significa buena muerte, hay que cambiarle el nombre, porque la mayor parte de las buenas muertes no son esas. Entonces, nosotros ahora en cuidados paliativos se habla del deseo de adelantar la muerte. Entonces, yo creo que la eutanasia actual se debe llamar pretanasia, porque es lo que viene antes, pero no es lo que es mejor, ni lo que es ideal, ni es la buena. Entonces, creo que ahí también tenemos que hacer un ejercicio de lenguaje para poder, pero yo creo que hay muchos signos de esperanza. Ya para acabar, antes de abrir el turno de preguntas de los asistentes, en relación a lo último que nos decía el doctor Montero, hay una creciente tendencia para negar la objeción de conciencia del profesional. Si bien es una realidad que efectivamente los pacientes están buscando que el médico les diga y que les dé la batalla, entre comillas, ¿de qué manera puede ser compatible la objeción de conciencia con que te sacan del circuito con poder ayudarles para intentar que reviertan su decisión? ¿Cómo se puede compaginar esas dos realidades que ambas son necesarias, ¿no? Bueno, la objeción de conciencia es un derecho constitucional, ¿no? Es decir, es algo que está en la ley fundamental del Estado y que además constituye, y así lo entiende yo creo que el mundo jurídico en general, una salvaguarda del correcto funcionamiento de una sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque el principio de la mayoría no es suficiente. No es suficiente. Y ejemplos tenemos muchísimos, ¿no? Bueno, se dice siempre, ¿no?, de la Alemania nazi, que era un gobierno elegido democráticamente, ¿no? Y hacía leyes que venían de un gobierno elegido democráticamente, ¿no? Y aquello fue un horror, ¿no? Es decir, la objeción de conciencia entendida como la declaración en contra de una ley establecida por la convicción personal implica, y esta es una expresión que le escuché a Diego Gracia, que es un gran profesor de ética, la objeción de conciencia implica la insumisión. Es decir, implica, no es solo un concepto, implica una acción, ¿no? Una acción que te coloca en posibilidad de ser arrestado o juzgado, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que tener un fundamento muy poderoso, ¿no? No puede ser utilizado como una escapatoria para no cumplir la ley, ¿no? Porque podrían salir objetores a cosas difícilmente demostrables o cuestionables, ¿no? Sin embargo, el hecho de que exista la objeción de conciencia implica probablemente el despertar de una sociedad ante personas que se plantan ante una situación manifiestamente injusta, ¿no? De hecho, y esto también es del profesor Gracia, él dice, la ley es metaética. Es decir, la ley la hacemos las personas. Y el lenguaje del Estado es la ley, pero el de las personas es la ética. De manera que somos las personas, con nuestra ética, las que damos lugar a la ley y no al revés, ¿no? En este sentido, es decir, la objeción de conciencia es algo que es absolutamente fundamental, ¿no? Y no, en este caso se opone en la eutanasia a algo cuyo encaje jurídico es más que cuestionable, ¿no? Es decir, ya es dudoso, en ningún ordenamiento jurídico existe el derecho a la muerte. Esto es algo que los juristas quedan perplejos, ¿no? El derecho a la muerte, eso no está reconocido en ninguna parte, ¿no? Pero lo que todavía, y estas son palabras de David Callahan, dice, si ya no existe un derecho a la muerte, lo que ya no puede existir es el derecho a que sea otra persona la que te mate, ¿no? Es decir, en este juego ley, ética, convicción, contraposición, hay que tener en cuenta que no podemos invertir la cuestión y ser los médicos los que nos tenemos que defender. Tenemos que decir al revés, oye, es que ese derecho ¿dónde asienta, ¿no? Otra cosa es que una sociedad como la que vivimos
con muchas dificultades a la hora de comprender los valores fundamentales y que va por un camino prácticamente dirigido, ¿no? Porque yo no he visto ninguna manifestación multitudinaria a favor de la eutanasia. He visto a 4 personas, ¿no? ¿Tienen derecho a pedirlo? Por supuesto. Pero encajar eso en el ordenamiento jurídico, como dice el doctor Martino, solo para una minoría y además excluyendo de facto a todo el que no puede expresarse, ¿no? Las personas con demencia, las personas que no tienen capacidad para hablar, quedan excluidas de un derecho fundamental, bueno, fundamental, de un derecho creado, ¿no? Que es que me provoquen la muerte. O sea, jurídicamente es todo como chocante, extraño, inencajable, ¿no? Entonces, creo que no casan, ¿no? De hecho, el respeto de las personas hacia que tú digas, mira, yo eso no lo voy a hacer nunca. No porque no quiera hacerlo, sino porque va contra los principios fundamentales, no ya míos, no sé, de la medicina misma, lo entiende todo el mundo, ¿no? Y creo que es una lucha. Es decir, no hay posibilidad de encaje. Es una lucha en la que a lo mejor escuchando a los otros y manifestando lo que uno siente como bueno, ¿no? Buscando el bien, pues quizá podamos avanzar. Perfecto. Pues muchísimas gracias por las intervenciones de esta tarde y abrimos el turno de preguntas a los asistentes. Me gustaría hacer un tipo muy práctico que se desdobla un poco en dos. La primera es la acción de cuidados paliativos está adscrita a un centro hospitalario y no a otros, o pueden los equipos cuidados que prestan estos servicios ir de un sitio a otro. Y la siguiente, que es complementaria de esta, es cómo se solicita. Una persona enferma puede llegar a un momento en que ni siquiera sea capaz, que esté inconsciente. Hay los mecanismos de los testamentos vitales, todo esto, donde quizás se puede dejar reflejado el deseo de que, llegado el caso, se quiere que esos servicios se le apliquen a él o a su entorno. Entonces, ¿cómo se aplica? Es decir, ¿cómo se pide? Bueno, en Madrid hay 11 áreas sanitarias con 11 hospitales de referencia y con 11 gerencias de atención primaria, ¿no? Al principio del desarrollo de los paliativos existían 2 formas, ¿no? Las unidades de cuidados paliativos y los equipos de soporte. Unidades de cuidados paliativos dependían de los hospitales y los equipos de soporte de la gerencia de primaria, de los centros de salud. Actualmente, los cuidados paliativos dependen de la gerencia de primaria. Corrígeme si me equivoco, Ricardo. Es decir, los hospitales generales tienen unidades hospitalarias de cuidados paliativos que atienden necesidades paliativas en el hospital, y las áreas sanitarias tributarias de ese hospital, que dependen de ese hospital, tienen equipos de atención primaria de cuidados paliativos que se desplazan a la casa de los pacientes, ¿no? Algunas, como son muy grandes, tienen más de uno, ¿no? Más de un equipo o más de 2. ¿Cómo es la dinámica? Cuando un paciente, y eso es uno de los grandes problemas, que es detectar la necesidad de cuidados paliativos, ¿no? Los pacientes, o bien desde el hospital, cuando un paciente está ingresado y se ve que su patología ya es tributaria de cuidados paliativos porque no se le puede ofrecer una opción curativa, o la enfermedad está tan avanzada que no se puede, ¿no? Hacen un informe que se traslada a la unidad de cuidados paliativos del área y empiezan a atenderle. Cuando es desde atención primaria, es el médico de cabecera el que solicita la asistencia por los equipos de cuidados paliativos de ese centro de salud, ¿no? El centro de salud lo solicita y ellos ven un poco el caso. A veces también hay equipos de atención primaria que están muy involucrados y atienden a pacientes paliativos en la parte, digamos, más fundamental y reciben asesoramiento y soporte de los cuidados paliativos expertos de los equipos del área, ¿no? Es decir, está distribuido por áreas sanitarias a través de los centros de salud. No sé si a lo mejor... Sí, no, está bien, está bien. Sí. ¿Me puedes decir la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido? Porque he chequeado, tenía idea que en Oregón había la legislación, pero he comprobado que no solo Oregón, sino California, Colorado, un distrito de Columbia, Vermont y Montana. Oregón, Nuevo México, Vermont, Washington tienen el suicidio asistido. Sí. Sí, o sea, la diferencia fundamental
es que en el suicidio asistido el paciente es el que se administra a sí mismo la medicación. En Oregón, que es el primer estado donde se produjo esto, tienen una oficina donde quienes cumplen los criterios, que son personas mayores de 18 años con una enfermedad avanzada y un pronóstico inferior a 6 meses, pueden solicitar que les den un kit con medicación que es una mezcla de barbitúricos, digoxina, morfina y benzodiazepinas, ¿no? Se lo toman todo a la vez y esto les provoca la muerte. Pero se lo toma el mismo paciente, es decir, los médicos no intervienen en absoluto en ese proceso. Es una cosa que pide el propio paciente y ha de cumplir los requisitos, ¿no? La diferencia es esencial, ¿no? Porque en tanto en cuanto la eutanasia es la administración por parte de un profesional sanitario, puede cuestionar muy mucho la voluntariedad de la persona, sobre todo cuando tiene según qué patologías o en qué circunstancias, ¿no? Esa es la diferencia esencial entre el suicidio asistido. Y como ves, desde un punto de vista legal es mucho más claro, ¿no? Es decir, los médicos en ningún caso pueden darle medicación al paciente para que muera. Otra cosa es ese procedimiento. Y además un dato también de las estadísticas de Oregón. En la estadística de dispensación de fármacos, creo que llegaban a las 500 al año, pero los que se lo toman son un 30% menos. Es decir, hay un 30% de personas que tienen el kit y nunca se lo toman. Que es una de las expresiones de voy a tener esto por si acaso, ¿no? Para no perder el control. Si llega el momento en el que me vea en una situación imposible, me lo tomo, ¿no? O sea que tiene también ese matiz de reversibilidad que es propia de tener el control, ¿no? De poder ser tú el que y no otros, ¿no? Los que dominan. Y otra cosa, ¿no crees que cuando se hace pedagogía, como quizás, yo no sé si al doctor le escuché en un reportaje en que tú decías, si realmente le ofreces una alternativa a una persona que está al límite, con un dolor tan intenso, porque cuando son patologías psicológicas es diferente, ¿no? Cuando son patologías de mucho dolor, pues hasta cierto punto lo que decías es comprensible, que una persona no aguante más, ¿no? El tratamiento, yo he tenido un familiar, lo mismo, pues no me compensa, pues me dejo morir y ya está, ¿no? Pero cuando haces esa pedagogía de que merece la pena, disminuyen drásticamente las solicitudes de eutanasia, ¿no? Entonces, realmente es incomprensible que no se avancen más los paliativos porque dan una alternativa a la vida en vez de la cultura de la muerte, es la cultura de la vida, ¿no? O sea, no es solo pedagogía, es atención también, porque en esa situación, como decíamos, puede que uno tenga un dolor tan intenso que no le deja concentrarse ni ocuparse de sí mismo. Y entonces, en esa situación, cualquiera puede decir, me quiero morir, ¿vale? Entonces, una buena atención médica que sea capaz, no digo a lo mejor de eliminarlo a cero, pero de disminuir el dolor, de explicar qué sentido tiene, que se puede controlar, a la persona le alivia el sufrimiento. Si además en esa situación que piensa que no solo le duele, sino que se va a morir, está preocupado por cómo se va a quedar su familia y hay un trabajador social que le orienta un poquito, pues le quita otro cacho de sufrimiento, ¿vale? Y si además tiene una ansiedad anticipatoria porque ve una bata blanca de lejos y toda la vida lo ha soportado fatal, pues a lo mejor llega un psicólogo, le hace un poquito de terapia y le ayuda a bajar el sufrimiento. Y entonces al final ese sufrimiento insufrible se ha descompuesto en partes de sufrimiento sufrible, ¿no? Quiero decir que ahí todo el mundo, ¿no?, tiene su papel y por eso la atención integral en paliativos, abordar todas las esferas de la persona, dar respuesta a lo que necesita. Por supuesto, digamos, la buena práctica clínica y el buen tratamiento es lo primero que hay que hacer, porque si no, la persona no tiene ni capacidad, ni autonomía, ni libertad para poder decidir otra cosa. Y no digo que quitar el dolor sea fácil, pero hemos mejorado mucho. Hay muchas cosas que se pueden hacer
¿sabes? Entonces, cuando además la gente que no sabe o no está metida en esto, incluso médicos que no están acostumbrados a manejar el dolor y que pueden ser grandes médicos en otros campos, a veces lo del dolor les desborda. Bueno, pues llamas a otro que sabe más y te ayuda, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que es muy importante hacer accesible la atención, la buena atención, porque así la experiencia de la gente va a ser mejor y la necesidad el sufrimiento imposible de me quiero morir, eso pues se puede diluir. A lo mejor te queda un poquito, pero no te queda lo del principio de la conversación. ¿Una pregunta al fondo? Me dicen a fondo que mejor yo hablo, por favor. No, yo era una pregunta para el doctor Montero en relación con la organización de los cuidados paliativos, que no sé si la desagregación entre atención primaria y hospitalaria hace que se escapen casos. Lo digo porque yo estuve ingresado hace poco en un hospital y uno de mis compañeros de habitación era un pobre hombre que había llegado porque tenía un cáncer terminal de próstata, con dolor, a urgencias. Allí le había atendido, pero no había sitio, en oncología tampoco, y acabó en planta para ponerle el tratamiento para el dolor. Y claro, yo pensaba, digo, uno está con un cáncer terminal que no tiene tratamiento curativo, tiene un síntoma grave como es el dolor, tiene que ir a urgencias, pasar por el triaje, esperar a que lo atiendan y luego acabar en una habitación aleatoria, porque entonces digo, ahí hay algo que no sé si es porque el sistema tiene sus huecos, pero ahí hay un problema que no es, por ejemplo, como puede ocurrir en pueblos de 2.000 habitantes, que también la inequidad, no es lo mismo la ciudad de Madrid, un pueblo de 1.000 habitantes, en que un enfermo de cáncer terminal lo pase mal, pero ahí ya es más difícil tener un equipo especializado que pueda llegar. Pero una ciudad como Madrid, en el centro, que haya alguien que con dolor de cáncer terminal tenga que pasar por esa especie de carrera de obstáculos. Me pareció un poco tremendo. Sí, o sea, yo creo que influyen varias cosas, ¿no? Es el propio factor humano del paciente, ¿no? Que bueno, pues puede ser que tenemos pacientes que no quieren oír hablar de cuidados paliativos, ¿no? Que se horrorizan, ¿no? En esta mala comprensión de que los cuidados paliativos son para la vida, no para la muerte, ¿no? Eso por uno. Por otro, depende mucho del factor humano, ¿no? Tenemos que hacer, digamos, crítica a los médicos para en los equipos realmente levantar la mano y decir, oye, tenemos pacientes que necesitan que los atendáis, los equipos de soporte. ¿Cómo os derivamos, no? Llamas. En la vorágine de un hospital general a veces es alta y le ve la enfermera, le da el informe de alta y el paciente se va, ¿no? Yo creo que el factor humano es muy importante, ¿no? Luego, los recursos es verdad que son limitados y aquí he de decir que yo soy un convencido de que la medicina paliativa pivota sobre la atención primaria. O casi toda la asistencia, es decir, tenemos que potenciar la atención primaria muchísimo. Hay que dar medios a los centros de salud, a los médicos de familia que torean casi todo la patología frecuente y que están perfectamente capacitados para atender a pacientes en fases avanzadas y que haya un flujo de comunicación. Este es otro asunto, ¿no? Vas al centro de salud y muchas veces te atiende una máquina, ¿no? Y la gente mayor no pueden pedir cita por teléfono, bueno, se aclaran, ¿no? Y hay que poner aquí el CIPA y la fecha de nacimiento y entonces, no, la gente joven lo hace rápido, ¿no? Pero esa facilidad de comunicar que en el fondo pivota en tener interés por las personas es la clave, ¿no? Para mi gusto. Y hay que potenciar la primaria, ¿no? La atención primaria, un centro de salud que funciona bien, potente y capaz, el paciente con dolor lo que hace es que llama a su centro de salud. No se va a urgencias, ¿no? Llama al centro de salud y dice, oye, que estoy fatal, ¿no? Y si puede recibir una respuesta rápida, seguro que no se va al hospital, ¿no? O sea, creo que influyen muchas cosas, pero tienes toda la razón, ¿no? Es decir, resulta muy doloroso ver a alguien en ese trance, con ese, ¿no?, stepping de traslado, urgencias, box, espera, gripe a tope, no hay camas, pasillo, ¿no? Y al final acabar después de 4 o 5 días, por fin en una cama acompañándote. Sí, Elena. Bueno, lo primero que quería hacer es agradeceros a ambos porque ese trabajo de divulgación de lo que son los cuidados paliativos es fundamental. Yo también he percibido desde la pandemia que ha ido en aumento y eso es muy bueno porque antes no se conocía, ¿no?, que se puede morir bien con una ayuda integral en cuidados paliativos y por tanto creo que esto es muy importante. Y mi pregunta es, la primera, ¿cuándo está indicada una sedación paliativa y qué es
porque no ha salido y creo que es importante que quede claro el concepto. Y también explicar que una adecuación del esfuerzo terapéutico no es una eutanasia pasiva, que a veces yo doy clase a alumnos de medicina y hay conceptos que no los tienen claros, ¿no? Entonces, ¿cuándo está indicada una adecuación del esfuerzo terapéutico? Que no significa matar al paciente, y qué es la sedación paliativa. ¿Cuándo está indicada también? Una para cada uno. Bueno, la Asociación Europea de Cuidados Paliativos en el año 2001 ya hizo un artículo extenso de consenso diciendo que no se le pongan apellidos a la eutanasia, ¿no? Eutanasia activa, eutanasia pasiva, eutanasia activa indirecta, eutanasia no sé qué. Mira, la eutanasia es solo una cosa, que es provocar directa y deliberadamente la muerte del paciente. Eso es la eutanasia. En España es curioso, ¿no?, que en el reporte de eutanasia no dice qué fármacos se usan. Sin embargo, en Bélgica y en Holanda te lo cuentan, ¿no? Y te dicen, ¿qué utilizamos? Tiopental y curare. Y entonces cuando alguien lee eso dice que el tiopental es un barbitúrico poderoso depresor del sistema nervioso y el curare es un paralizante muscular, que se utiliza en anestesia para poder operar al paciente, ¿no? Si los músculos se tensan, pues el cirujano no puede entrar en la tripa, ¿no?, o en ninguna parte. Entonces le paralizas los músculos. ¿Qué pasa si le paralizas los músculos? Pues que no respira. Y el que no respira, pues se muere. Es decir, es clarísimo, ¿no?, cómo la eutanasia pretende la muerte inmediata del paciente. No es bueno, tal. No. Te mueres en minutos, ¿no? La sedación, que esta se la dejo al doctor Martino, es una indicación médica. Y ahí lo dejo. Pero, a ver, sedación es dormir al que está despierto. Por tanto, el que está dormido no hay que sedarle. Como la mayor parte de los pacientes entran en coma antes de morir, la mayor parte de los pacientes no necesitan sedación, ¿vale? Hay como bueno, iba a decir un chascarrillo, no, hay una conversación que se da. No, a mi padre le pusieron la sedación porque se iba a morir. Entonces la pregunta es, si el modo de morir te hace sufrir, y el sufrimiento es una experiencia consciente, entonces te duermo. Pero si de modo natural tú ya estás dormido, no hace falta sedación. ¿Vale? O sea que no todas las personas que se mueren necesitan sedación. Solo nos quedaríamos con las despiertas. Pero con aquellas despiertas que el modo de morir le hace sufrir y quiere dormirse. Por eso hay que preguntarle a la gente. No se les puede sedar sin permiso, ¿vale? Y nadie se muere por una sedación. Se puede morir porque los sedadores son impacientes. Pero nadie se muere por una sedación porque es un procedimiento médico. La sedación más famosa es la que, bueno, las que hacen los anestesistas para hacerte una colonoscopia o una endoscopia. Te duermen y luego te despiertan, ¿vale? Pero lo más básico es saber, no todo el que se muere necesita sedación, y la sedación es dormir al que está despierto. Hay que pedir permiso y nadie se muere por una sedación bien indicada, aunque sea en paliativos y en lo que sea. Otra cosa son los impacientes. Un matiz solo respecto al adulto en oncología, ¿no? En nuestro hospital, que es un centro de referencia, mucho de segunda opinión, vienen pacientes politratados en unas situaciones muy, muy, muy avanzadas, ¿no? Y ahí el concepto de síntoma refractario es clave, ¿no? Sí. El síntoma refractario es clave, es decir, ¿qué es un síntoma refractario? Es aquel que no responde a los tratamientos habituales, ¿no? Y en un tiempo razonable. Por ejemplo, para un paciente con un cáncer de pulmón que progresa, tiene una linfangitis carcinomatosa, es decir, se le extiende por los pulmones el tumor, tiene fatiga, ¿no? Le empiezas a poner un tratamiento, ¿no? Le pones broncodilatadores, oxígeno, no responde, corticoides, antibióticos, aerosol, no responde, y el paciente está en una situación de irreversibilidad, es decir, de no posibilidad de salir de ahí. Cuando ya te quedas sin herramientas y el paciente se está ahogando, lo que haces es le induces el sueño, ¿no? Y, por supuesto, una vez, o bien lo has preguntado antes, que nos pasa mucho, ¿no? Que los pacientes nos preguntan, oye, yo con esta fatiga igual, cuando me llegue el momento, le decimos, no te preocupes, tenemos los medios para que no tengas fatiga, ¿no? Pues ese es un síntoma refractario que no responde. Ahí está indicada la sedación. Y luego lo hacemos con proporcionalidad. Es decir, le ponemos una dosis suficiente, no una dosis multiplicada por 5,
sin motivo, ¿no? Suficiente. Y la progresamos en función de lo que el paciente necesite, ¿no? Es decir, que la clave es indicación médica ante un síntoma refractario con proporcionalidad. Y, por supuesto, con el consentimiento del paciente o de la familia y del entorno que se ha hablado previamente, ¿eh? Muchas gracias. Juanjo. Hola, buenas. Yo tengo dos preguntas. La primera sobre los paliativos perinatales, que yo creo que son los grandes desconocidos. ¿Qué se puede hacer para impulsar desde las instituciones o desde los hospitales? Porque no sé si es por falta de personal especializado, si es también por falta de recursos, y yo creo que puede ser una alternativa para todas aquellas embarazadas que su hijo nace, o sea, que a lo mejor tienen síndromes o malformaciones graves, y decir, oye, pues se le puede acompañar durante el embarazo y después durante el nacimiento los días que dure el bebé, ¿no? Y luego la segunda pregunta es sobre el registro de objetores, si no sería más lógico que hubiese un registro de aquellos que quieren realizar la eutanasia, ¿no? Y no señalar a las instituciones. Vale, yo contesto a la primera y tú a la segunda. No, los cuidados paliativos perinatales es una realidad pediátrica y obstétrica y de lo que se llama medicina perinatal, y es relativamente nuevo, ¿vale? En el mes de octubre hubo en Barcelona la primera reunión de medicina perinatal impulsada por varias sociedades científicas, de paliativos, de neonatología, de obstetricia. Entonces, ahora en Valencia, la semana que viene hay otra, en Murcia hay otra, o sea, es una ola que ha empezado, y en España es un país en el que en eso vamos bastante bien, ¿vale? Hay varias experiencias buenas de atención en paliativos perinatales, y España en eso va bien, y estamos, digamos, moviéndonos con todas las sociedades científicas y también con las consejerías, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es algo que hay que divulgar y que hay que extender, pero estamos en ello. En cuanto al registro de objetores, pues tienes toda la razón, ¿no? Esto ya se propuso cuando estaba en ciernes la ley, que es mucho más práctico crear un cuerpo de tanatólogos, podemos decir, ¿no? Es decir, de gente dispuesta a provocar la muerte a otros, ¿no? Porque en general... Y con el agua. Wow. Sí, o sea, el aborto que se ha normalizado de tal manera, ¿no? que hasta hace muy poco el 98% de los abortos se hacían en centros privados, ¿no? Es decir, una fuente también de dinero, de negocio, y los médicos de los hospitales pues no lo hacían, ¿no? Vamos, de hecho, a nosotros nunca nos enseñaron cómo se hace eso, ¿no? En la carrera, ¿no? En la licenciatura, a nadie se le ocurre decir métodos para matar al paciente, ¿no? Fármacos mejores, tal, ¿no? Es que para eso no hace falta ser médico. No hace falta ser médico. Es decir, aplicar una eutanasia lo puede hacer cualquiera. Cualquiera. Si es canalizar una vía es, con un poco de cuidado, pinchar un tubo e introducir un líquido. O sea, no hace falta, no tiene nada de científico, no tiene nada de interesante, no tiene nada de profesional. O sea, es lo contrario de lo profesional, ¿no? Y el registro de objetores, bueno, pues esto es una cosa que es insoluble, ¿no? No hay quien la arregle. Es decir, han hecho un registro de objetores al cual yo personalmente no me he apuntado ni lo haré, porque lo dice la Constitución. Nadie tiene derecho a obligarte a declarar sobre tus convicciones profundas, ¿no? Un registro de objetores hace eso de facto, por lo tanto no tienen derecho a hacerlo, ¿no? Tendré a lo mejor algún día que defenderlo en un tribunal, pero no lo voy a hacer, porque es un derecho que está por encima, ¿no? Es un derecho constitucional previo a lo que ellos plantean, ¿no? Y tienes toda la razón. Sería mucho más fácil crear un cuerpo de tanatólogos. Sí, sí, no, es una pregunta. En teoría, o sea, por ética, la oxigenación, la hidratación y la respiración, bueno, oxigenación, hidratación y alimentación, no puedes retirarla. Entonces, yo a veces pienso, cuando estás con un respirador artificial, que a lo mejor una persona quiere terminar con su vida y no estar en esto, o sea, no se puede quitar la oxigenación. Pero si te retrotraes a un tiempo en el que no existían los respiradores, es como decir, o sea, porque la ciencia haya avanzado,
¿por qué tengo? O sea, es que es como una pregunta que me ronda y Sí, como que estás obligada a usarla, ¿no? decir, ¿por qué si antes ya había respiradores yo me podía morir tranquilamente? No lo personalizo a mí, sino situaciones como muy dramáticas, esta persona no quiere seguir viviendo y desconectar este respirador y no utilizar la ciencia como... O sea, la oxigenación, la hidratación y la alimentación se pueden quitar si no sirven al bien del paciente. De hecho, nosotros, ni siquiera un respirador. Atendemos muchos niños que tienen patología respiratoria y en su casa están acostumbrados a tener oxígeno cuando se pone mal. Pero cuando el paciente entra en coma, se está muriendo, solo que le mantengas las gafas de oxígeno puestas puede prolongar su agonía. Entonces, si el bien del paciente es permitir la muerte natural, ¿no? Y enlazamos con eso, o sea, no por tecnología, no sé qué, lo que tenemos que buscar es el bien del paciente. ¿Cuál es el mejor interés del paciente? Permitir la muerte natural. ¿Cuál es mi objetivo terapéutico? Pues si es natural, ni la adelanto ni la retraso. No me voy a empeñar en que se muera antes, pero si el oxígeno lo único que hace es prolongarle, se la quito. Lo mismo, y el paciente hace así, empieza a bajar su respiración, su ritmo cardíaco y se muere. Y la alimentación y la hidratación, lo mismo. Él decía, cuando un paciente tiene anorexia, no le ponemos una sonda nasogástrica para alimentarle porque no tiene sentido, ha dicho antes. A veces, cuando el aparato digestivo fracasa y en el proceso de morir, el organismo tiene mecanismos suficientes para no sentir hambre o sed. Entonces, si tú le obligas a beber, pues tiene más estertor a beber, o le pones un suero, o le obligas a comer, o le pones otra cosa, a veces no le estás haciendo un bien, ¿vale? Entonces, los tratamientos no tienen calificación moral, están al servicio del bien del paciente. Si el bien del paciente es, en ese momento, permitir que se muera porque es su momento y nos está mostrando que se está muriendo, todo lo que yo le ponga que eso lo enlentezca y no sirva para que no tenga disnea, para que no experimente sufrimiento y tal, se lo quitamos. Y en casos de tetraplegia o de estas situaciones que no es que se esté muriendo, sino que se mantiene vivo por la tecnología que hay alrededor. Eso es también la pregunta que tenía. Bueno, ahí está también el tema del rechazo del tratamiento. Sí, o sea, Sí. Pero has dicho una cosa que en sí misma no es real o no es cierta, ¿no? Claro que se puede rechazar. Se puede. Claro. Pero si te han puesto ya... Eso también se puede Se puede quitar. También se puede. Otra cosa es que la medicina se las tenga que componer para que en esa retirada no lo pases muy mal, ¿no? Es decir, si no respiras por ti mismo, ¿no? Pues a veces pasa en las UBIs, ¿no? En situaciones de coma o deterioro neurológico, que cuando se ve los electroencefalogramas y la situación del paciente, la complejidad que eso supone, ¿no? Pero se dice, mira, no tiene sentido que el paciente siga intubado, lo extuban y a veces, para sorpresa de todos, el paciente respira y lo pasan a planta y vive unos días respirando espontáneamente, ¿no? Es decir, yo creo que Ricardo lo ha explicado fenomenal, ¿no? ¿Cuál es el bien del paciente, ¿no? Es decir, todos los que estamos aquí nos vamos a morir. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues utilizar el sentido común y la razón para adecuarnos a la vida misma, ¿no? Y no, como decía el doctor Martino, no intentar prolongar de un modo irracional la vida, ni tampoco adelantar la muerte, sino decir, oye, parece que la naturaleza pide que esto es así, vamos a hacerlo razonable, ¿no? Pero con mucha paz, es decir, no pasa nada, uno puede plantearse las cosas y si buscas el bien, al final encuentras la solución, ¿no? Y luego pues puedes preguntar pues, a otras personas que tengan costumbre, que tengan hábito y que te digan, mira, no te preocupes, eso no es ningún problema, ¿no? Eso es evitar el ensañamiento terapéutico que preguntaba anteriormente. Sí. Al final es mirar el bien del paciente y no empeñarnos en algo que no es lo natural. Había una última tip por ahí. Sí, por favor. Gracias. Bueno, por sus intereses. Yo quería preguntarles, igual es un poco amplio y también por tipos, luego hablan un poco de lo estructural, pero o sea, igual hemos hablado como de un poco de lo del débito fúrico, o sea, cuando decíamos que aquí país, ¿no? Cualquier suerte del ámbito jurídico un poco desarrollado, avanzado, parece que vivan no sobre ese punto. Se tiene ahora punto de que un médico pueda evitar la biotoxina, ¿no? Y luego,
como pasamos un poco al último estado, digamos, como de la ética individual, ¿no? Cuando vamos a salir de la opción de conciencia, que es el punto más subjetivo. Entonces, yo quería preguntarles, también contextualizado que yo soy jurista y no médico, entonces, por desconocimiento, si nos voy a dar como una pincelada sobre lo que dice la deontología médica, o sea, como un poco es algo intermedio, ¿no? Vista la ley, vista la persona individual y un poco su ética, que es lo que nos dice la ética profesional del médico o de primeras que podría chocar o que podría hacer, o sea, digo, respecto a los predios que hablan así. ¿Cuál es el postulado? O sea, la deontología profesional no está inventada para matar gente. O sea, dentro de las normas profesionales, ¿vale? Porque es verdad que la ley nos aplica a todos, la deontología solo a los profesionales, pero luego por encima de eso está tu ética personal. Pero es verdad que dentro de las normas razonables, como decía él, de ejercicio profesional, no se contempla el hecho de que esté bien dentro de la deontología profesional matar a un paciente. Así que no se compadece. Sí, o sea, desde el punto de vista normativo prevalece la ley sobre el código deontológico, ¿no? Digamos, en la justicia general. Pero bueno, como existe la objeción, uno puede defender su postura, además con base en el código deontológico, ¿no? Que, como dice el doctor Martino, ahí no está contemplado otra cosa. Es decir, la deontología es de los médicos para los pacientes. O sea, son obligaciones, ¿no? Deontos es lo debido, lo que yo debo, ¿no? Es para los pacientes. De manera que es absurdo pensar que pueda ser para causar un daño, ¿no? Como decía Rafaela, lo primero es no hacer daño, ¿no? Lo primero es no dañar. Entonces, bueno, es complejo y sobre todo es complejo en tanto en cuanto vivimos una sociedad en la que la ley es cuestionable. Es horrorosamente cuestionable, ¿no? Porque está hecha por movimientos que de alguna manera están deformando la convivencia, ¿no? Que es el interés político puro y duro. Y entonces esto es tremendo porque no se sabe cómo va a acabar, ¿no? Es decir, los partidos tienen el poder absoluto, controlan todo, tienen fondos del Estado para desarrollarse, nadie puede entrar ahí. Entonces, lo que conviene decir, lo que no conviene, se convierte en un mecanismo de poder donde se difumina la democracia, empieza a no tener sentido, ¿no? Porque tú votas, pero luego hacen lo que les parece. Y hacen leyes que la exposición de motivos de la ley de la eutanasia es sorprendente, ¿no? O sea, cualquier jurista que lo lee dice, pero ¿esto qué es? ¿No? Es solo como querer hacer un camino sustentándolo en una ley que en realidad está mal hecha, que es una ley que vulnera muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas, la OMC, la Organización Médica Colegial, cuando se promulgó la ley de eutanasia, en el mismo día que la publicó el BOE, hizo un comunicado a la Organización Médica Colegial diciendo: queremos que sepa la sociedad española que a la Organización Médica Colegial nadie le ha preguntado nada en este proceso. Es decir, eso es la democracia, eso es buscar consenso, eso es... no, es algo... Entonces, bueno, pues vivimos en eso, no sabemos cómo acabará, pero bueno, yo sí que, como dice el doctor Martino, estoy convencido de que los que cambiamos la sociedad somos nosotros, no la política, somos nosotros. Así que ánimo. Sí, hay una pregunta más. Gracias. Dos preguntas muy rápidas. A raíz de lo que ha salido, si actualmente las administraciones públicas están de alguna forma con ese registro de objetores intentando garantizar que en todos los hospitales generales se haga eutanasia, si hay muchos hospitales en los que no hay médicos dispuestos a hacerla, si eso se sabe. Y luego ha salido el tema de la educación universitaria. ¿Está en los planes reglados introducido el aborto en las universidades de medicina? Porque entiendo que la eutanasia no ha quedado clarísimo, pero ¿se está enseñando a los estudiantes de medicina a practicar abortos? Y la siguiente pregunta sería: los estudios a veces son reglados, ¿todas las universidades tendrán obligación de introducir esto en sus planes de estudio? Porque ahora se intenta plantear como un derecho, con lo cual... Yo desconozco si está en el plan de estudio. No, yo también lo desconozco. Creo que sí que se enseña, ¿eh? Sí, Depende de las facultades, según las universidades, pero se enseña. Sí, yo no lo sé. Sí, la pregunta es si es optativa o obligatoria. Obligatoria, ¿no? No lo sabemos, la verdad es que no lo sabemos. Pero es una magnífica pregunta. En ginecología, dependiendo de las facultades, al menos se me viene una a la cabeza. Está en su plan de estudios el tema del aborto.
Y claro, ahora ha salido varias veces en prensa, comunidades autónomas en las que no se practican abortos y entonces hay que derivar a los pacientes a hospitales privados en otras regiones, como si fuera una vulneración del derecho, ¿no?, a recibir esa asistencia sanitaria. Puede ocurrir con la eutanasia algo parecido y que la generalización o que se intente generalizar de tal forma que la presión se esté oyendo un poco a eso. Sí, o sea, es verdad que quizá lo que vemos es la normalización de un comportamiento, ¿no? Es decir, bueno, esto es lo que se hace, ¿no? Y bueno, pues no se tiene en cuenta todo el daño que produce eso, ¿no? Sobre todo las mujeres, ¿no? La mujer, si no recuerdo mal, le dan un sobre en la consulta de ginecología cuando va, porque dice que está embarazada y que no quiere tener al niño, le dan un sobre y no le dicen ni una palabra. Dicen, y entonces la mujer abre el sobre buscando la no interferencia con su decisión, ¿no? Pero ¿qué es eso? Es la soledad más absoluta, ¿no? Es decir, una mujer que está embarazada y que está angustiada queda sola. Y muchas deciden abortar. Y cuando han abortado, ¿qué crees que les dirán? No haberlo hecho. Y sí, sola. No haberlo hecho. Ha sido tu decisión. Y a mí me parece profundamente inhumano, ¿no? Pero la evidencia es que está tan normalizado que en algunas facultades pues ya parece que yo no tengo el dato, pero parece que sí, ¿no? Rafaela dice que sí. Sí, a mí se me viene una a la cabeza. Vamos a tener que ir acabando, por ser fieles al horario. Sí, por último, nada más. La sociedad puede hacer, por supuesto que puede hacer, pero ¿qué podemos hacer en este momento? Puesto que esta ley no es buena, puesto que la cultura de la muerte es mala y los que estamos defendiendo la vida queremos hacer algo. Te digo, en el año 2009 un grupo de personas consiguieron 11 años de que nos aprobaron la ley de eutanasia en España. Traduciendo el informe Henning, que es un doctor que vino a estudiar el caso holandés y consiguió que en Estados Unidos no se aprobara. Esas personas pensaban, no podemos organizar manifestaciones, la sociedad no nos va a seguir. Pero tradujeron ese informe y ese informe lo repartieron entre todos los parlamentarios del entonces Parlamento Español y consiguieron que eso estuvo 11 años en que no se aplicó la eutanasia. Esto es un caso paradigmático, pero ¿qué podemos hacer ahora nosotros en este momento por mejorar, cambiar? Yo creo que lo que puede hacer cada uno en su entorno. Nosotros hablar de lo que vivimos y lo que entendemos, defender las cuestiones fundamentales, ¿no? Los valores fundamentales, llamando a las cosas por su nombre, ¿no? Es decir, es una injusticia hacer que los médicos maten a las personas. Eso es injusto, es profundamente injusto, ¿no? No se sustenta ningún derecho, ¿no? Y creo que eso es lo que podemos hacer. Bueno, estas cosas yo creo que llevan muchísimo tiempo, ¿no? Hay que decir que la ley que se hace en España se utilizó un truco parlamentario. La ley española se hace no como un proyecto de ley del gobierno, sino como una proposición de ley del partido del gobierno. ¿Qué lograba eso? Eliminar todos los dictámenes pertinentes, no vinculantes, pero pertinentes, que primero hurta el debate parlamentario, hurta el dictamen del Consejo General del Poder Judicial, el dictamen del Consejo de Estado, el dictamen del Consejo de Bioética, no existen, ¿no? El de bioética lo hizo el comité motu propio. Pero, entonces, quiero decir, es una ley hecha saltándose lo que es un parlamento, ¿no? Tenemos un problema. Y los políticos que son políticos ahora tienen todavía más problema. Y es que ellos tienen que sentirse concernidos. Porque es su responsabilidad. Nosotros hemos de atender las nuestras, pero ellos tienen que atender las suyas. Y la historia es que dirá cuentas. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Quiero dar las gracias al doctor Martín, al doctor Montero por haber estado con nosotros hoy. Y efectivamente, bueno, pues está en nuestra mano, ¿no? Dar a conocer estos cuidados paliativos que a lo largo de la tarde hemos visto que son una solución, ¿no?, a todas esas personas que se enfrentan a una enfermedad terminal y para ayudarles a que puedan morir dignamente y serenamente.
Y quería acabar con dos cosas. Bueno, una, no me he presentado al principio, los nervios han podido conmigo. Soy Rafaela de la Varena, responsable de formación de la Cátedra Internacional de Bioética Jérôme Lejeune, y quería acabar justo con una cita del profesor Lejeune en torno a este tema, que dice: los hombres son mortales, inevitablemente, y esta precariedad es la que hace su vida tan preciosa y el deber del médico tan claro e imperativo. Pues yo creo que aquí tenemos una llamada a que los médicos pues sigan haciendo a lo que están llamados, ¿no? Cuidar de nuestra vida hasta el último instante que sea su muerte natural. Muchísimas gracias por su